Alián fue nuestro representante en la OPEP, gobernador, junto a los demás representantes del mundo árabe y productores de petróleo en general. Esta situación de Siria y la situación de Yemen pareciera que no toca el mundo del petróleo. No se habla ya de subida de precios por conflictos bélicos en el Medio Oriente. Bueno, el efecto geopolítico ha bajado en los últimos años y ahora con el conflicto y con la pugnacidad en el mercado entre estrategias de Arabia Saudita y otros países de la OPEP y la estrategia de los productores americanos del petróleo no convencional, había prácticamente pasado a primer lugar en cuanto a su incidencia en el precio. Pero me temo que la geopolítica del Medio Oriente, si se profundizan los conflictos más de lo que están hoy, yo creo que va a volver a actuar. Por eso que yo pasé un tuit hace 2 días donde digo que yo había dicho que un evento colosal alrededor de Arabia Saudita podría disparar los precios. Ese escenario ya está en el horizonte. No es que está por ocurrir, pero sí está en el horizonte, ya está siendo considerado. En ese sentido, entonces, es importante que la ministra de Relaciones Exteriores haya visitado Irán, pero no se quedó en Irán, sino que también fue a Arabia Saudita, Delcy Rodríguez. Entonces, pareciera que hay más racionalidad hoy en la política petrolera, ¿no? Bueno, me tranquiliza, aunque en el fondo puede haber otro tipo de compromiso, porque el gobierno de Maduro, al igual que el gobierno de Chávez, mantiene muchos compromisos políticos y geopolíticos con el gobierno de Teherán, pero es bueno que hayan por lo menos observado las apariencias y hayan ido a Teherán y luego hayan ido a Arabia Saudita, porque eso por lo menos despeja las dudas de que Venezuela podría estar involucrada de alguna forma en algún tipo de plan, porque el plan contra Arabia Saudita existe, es una realidad. El plan prácticamente encabezado por Irán, y Rusia no le molesta participar en él, aunque sea indirectamente. Interesante esta geopolítica. Vamos a seguir hablando de la geopolítica del Medio Oriente, sobre todo con la incidencia del petróleo, con el doctor Eli Jabalián, es profesor universitario, y fue nuestro representante. Jabalián, esta situación de Egipto, que es tan importante en el Medio Oriente, porque aunque no tiene el poder económico de otros países, hay una historia y una cultura, y como decíamos hace rato, lo que pasa en Egipto puede influenciar a toda la región, ¿no? Bueno, Egipto había sido, hasta hace unas 2 décadas, cuando entró en decadencia, definitivamente, gracias al decadente régimen de Mubarak. Y los militares que en los últimos 20, 25 años no habían estado a la altura. Egipto había sido el país central del mundo árabe. No solamente durante el gobierno de Nasser, no, el país central, porque ahí se desarrollaron muchas cosas. Inclusive, Egipto es el país donde hay una industria cinematográfica árabe importante. O sea, hasta la interpretación del Corán dice que es ahí de la mezquita de Al-Azhar. Pues, en realidad, los egipcios siempre se caracterizaron por ser, dentro del mundo islámico, más moderados. O sea, nunca han sido radicales y promovieron proyectos. Bueno, Nasser promovió el proyecto de la Unión, de la Unidad Árabe. Por cierto, Nasser entabló un conflicto armado en Yemen en contra del gobierno de Arabia Saudita. O sea, él y Faisal tuvieron bastante pugnacidad y Nasser defendió régimen republicano. Laico, además. Laico, con sus fuerzas terrestres en Yemen, pero apenas se retiraron las fuerzas egipcias del Yemen, el gobierno republicano cayó ahí mismito. Sin embargo, la república siguió. O sea, no volvió la muerte. Ahora, ¿por qué no condenan a muerte a Mursi? Se esperaba que, como hay condenas de muerte masivas y los hermanos musulmanes amenazan al régimen de los militares, se creía que hubiera podido haber una condena a muerte. Mira, con el golpe militar, que contó con el apoyo de un sector importante de la población, sobre todo el sector más joven, más preparado, más joven, más actualizado con los avances tecnológicos y científicos, con la burguesía, con los industriales, con una buena parte, la mayoría de los cristianos coptos. Claro. Los coptos son el 10% de la población egipcia,
pero su incidencia en la economía y en la ciencia y en la cultura es mucho más que el 10%. Ahora, me da la impresión de que el gobierno de Egipto no acaba de lograr asentarse sobre bases firmes. ¿Por qué? Porque tiene graves problemas internos que requieren de billones de dólares para poderlos... se habló hasta Estados Unidos está de todas maneras apostando a la vía de Egipto, ¿no? Bueno, Estados Unidos, como decíamos hace poco, fuera del aire. Estados Unidos es la única potencia global, tiene responsabilidades de potencia global sobre la paz mundial, sobre el tráfico de drogas, sobre el trata de humanos, sobre el uso de armas masivas, de destrucción masiva. Tiene responsabilidades que cuando alguien toca eso, ellos reaccionan, como estuvo a punto de reaccionar, de hecho reaccionó, pero no completó su decisión de bombardear a Siria, cuando en Siria hubo el uso de armas químicas. Claro. ¿Okay? Entonces, y siendo demócrata, afrodescendiente, pacifista, el presidente americano tuvo que asumir la responsabilidad de la potencia que él dirige y le dijo al presidente sirio que lo iba a bombardear. Sin embargo, los rusos intervinieron, pero en esos casos los Estados Unidos intervienen. O sea que hay un interés de Estados Unidos por ahora distinto a los republicanos de no meterse en tanto conflicto. No, es que la nueva hegemonía global no es la monopolaridad de los Bush. Sí. Porque los Bush aplicaron la monopolaridad, pero a rajatabla. O sea que yo soy el más fuerte y tú me obedeces. No, desde 2006, inclusive 2 años antes de irse George W. Bush del poder, los demócratas asumieron el poder en Estados Unidos y han venido implementando lo que yo llamo la nueva hegemonía global, donde el vértice de la hegemonía son los Estados Unidos, pero todos se toman en cuenta. Es lo que llaman la soft policy, la política suave frente a la hard policy, que es la política militar republicana. Y esa no funcionó, por cierto. Sí. Donald Rumsfeld, que era el que representaba el deseo de aplicar la monopolaridad, porque era el ministro era el jefe del Pentágono incluso, bueno, los demócratas le dijeron que apenas ganaron el Congreso en el 2006, que si en enero tomaban posesión del Congreso y él no ha renunciado, lo iban a hacer renunciar. Cosa que no es muy común en los Estados Unidos. Y él renunció. Pero con su renuncia se abandonó la política del garrote en todas partes. Ahora, se ha hablado mucho de Yemen y claro, para los venezolanos es muy lejano y entender la geopolítica de la región. ¿Qué pasa realmente en Yemen ahora que Arabia Saudita ha creado una fuerza militar árabe y dice que quiere frenar a Irán? Irán está involucrado en el golpe de Estado contra el presidente legítimo. Arabia Saudita tiene intereses, el Golfo de Edén, la situación del paso del petróleo. Bueno, desde que estalló la revolución islámica de Irán en febrero de 1979, hasta ahora, los sauditas y las monarquías del Golfo están lidiando con el deseo de exportar la revolución por parte de Irán hacia los países árabes islámicos, donde los iraníes han conseguido seguidores de la misma tendencia, de la misma secta, que es la secta heterodoxa chiita. Que es la minoritaria en el mundo árabe, ¿no? Y en el mundo musulmán. O sea, de 1.500 millones de musulmanes, no llegan a 200 los musulmanes chiitas. Más o menos. Es decir, 15%. Sin embargo, Irán ha tratado de contar con los chiitas en esos países y fue armando toda una geopolítica. Ellos en Irak, ahora los chiitas están gobernando y los sunitas están pasando mucho trabajo. En Irán. En Irak. En Irak hoy... Que eran los que siempre gobernaron con Saddam Hussein. Donde siempre gobernaron los sunitas, incluso después del fin de la ocupación otomana. Sí. Ahora en Siria, desde 1967... Es la minoría también chiita. Es la minoría alauita dentro del partido Baas la que tiene el mando. Que es también chiita. Que es también chiita. Y en Yemen, los chiitas no eran tan chiitas, llaman los zaidíes, los que creen en 5 imames nada más. Y no creen en el Mahdi ni nada de eso. 12 imanes. Porque los que creen en 12 imanes son los 12avos de Irán. Pero sin embargo, en el Yemen,
Esos que creen solamente en 5 imames, los zaidíes, de alguna manera Irán los metió en ese proyecto y los distinguió del resto de los musulmanes, y resulta que alrededor de la mitad de la población de Yemen es zaidí. Y es una amenaza para Arabia Saudita. Sobre esto vamos a seguir hablando con nuestro amigo ex gobernador ante la OPEP, Eli Javelian. Ya regresamos.